Una paciente personal de salud, una licenciada en enfermería, de un X hospital, con embarazo, cesárea programada. Esto es actual, ¿no? Cesárea programada, pero se adelantó, así que la han tenido que operar de emergencia porque empezó el parto. Eh, Todo bien, lo operaron, la han dado de alta. Más o menos al séptimo día, la paciente retornó a su control, a la consulta, con escalofríos y fiebre. Sí, está. Y fiebre. Ay, ¿qué puede ser? No, yo he operado bien, ¿no? Mm, Le pediremos laboratorios, ¿no? Y le han pedido tifoidea, fiebre tifoidea, y salió, entre comillas, positivo. El Vidal no es específico, ¿no? La reacción de Vidal. No es específico de una, y tampoco es muy sensible. En base a ese resultado, lo han internado a la paciente como síndrome febril y un antibiótico, creo, ciprofloxacin. Y valoración por medicina interna. No mejoraba la paciente. Y el médico internista ha dicho, no, esto no es tifoidea, suspendemos el antibiótico. Le han quitado. Y ahorita está en terapia intensiva. Y ya tiene daño neurológico, ¿no? Y probablemente y está en serios problemas. Entonces, si es una cesárea, ¿no? Un síndrome febril, hay tres probables causas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Uno, mamas, debo revisar. Las mastitis es causa de fiebre, escalofríos. Dos, la herida quirúrgica. Puede haber un absceso. Y tres, una endometritis, el útero. ¿Qué estoy buscando? Tifoidea, infección urinaria, no sé qué macanas, ¿no? En obstetricia encontramos un síndrome febril. Lo primero es, sí o sí, especular tacto vaginal. Fetidez en la secreción es endometritis. Pero como no lo revisan, no, esto debe ser, están suponiendo o se están basando diagnósticos en laboratorios, ecografías, no sé qué. Ahí es donde cometemos errores. Entonces, muchas de las causas de muertes maternas podrían haber sido diagnosticadas oportunamente y evitar muertes o complicaciones severas. Una de, una de las patologías así frecuentes y es causa de equivocación común es son los trastornos hipertensivos del embarazo. Pregunta, ¿a qué nos referimos cuando decimos predicción? Nostradamus predijo muchas cosas, ¿no? Cómo anticiparnos a algo que va a ocurrir. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si, digamos, allá su compañera está embarazada y va a tener preeclampsia? Eso es predicción. Y también, digamos, podemos prevenir la preeclampsia. Entonces, de esa introducción quiero darles ahora sobre predicción y prevención de la preeclampsia. Es una cortita. Y este es un tema igual actualizado, ¿no? Yo lo he elaborado a mano, así, me ha costado, ¿verdad? Porque a veces se saca de algunas partes, ¿no? Pero esta yo lo he hecho a mano. Me ha costado una noche. Entonces, iniciar diciendo de que la preeclampsia, cada año a nivel mundial mueren, esto es actual, vuelvo a repetir, cada año a nivel mundial mueren 76,000 mujeres a consecuencia de la preeclampsia, eclampsia. 500,000 perinatos, principalmente en países de bajos ingresos. Mira, habiendo tanta muerte, tengo que saber manejar como médico. La patogénesis no está clara. Hay teorías, ¿no? Teorías y teorías tratan de explicar. Pero se atribuye a una inadecuada invasión del trofoblasto hacia las arterias espirales. No se olviden que esta invasión ocurre en dos oleadas, ¿no? Dos veces.
¿Cuál es la finalidad de esa invasión de esas células del trofoblasto a las arterias espirales? De que esas arterias tengan menor resistencia, o sea, sean elásticos y tengan mayor capacitancia, o sea, tengan mayor capacidad de recibir sangre. Esto va a generar un imbalance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Hay factores angiogénicos que favorecen una adecuada neovascularización, una adecuada implantación de la placenta. En contraposición a los antiangiogénicos hacen todo lo contrario. Entonces depende quién gana, este gana o este gana. Si este gana, va todo bien. Pero si ganan los antiangiogénicos, se va a manifestar con preeclampsia. La fisiopatología se mantiene desconocida, no está clara, de la preeclampsia, ¿no? Los mecanismos que han sido implicados son una isquemia uteroplacentaria crónica, una mala adaptación inmune, toxicidad de lipoproteína de muy baja densidad, la parte genética, una aumentada apoptosis, necrosis del trofoblasto, y una respuesta inflamatoria materna exagerada a la invasión del tromboblasto, ¿no? Y un desbalance angiogénico, ¿no? Los angiogénicos y los antiangiogénicos. ¿Qué es lo más temprano conocido en pacientes que desarrollan preeclampsia? Entonces, conociendo esos datos, habían existido biomarcadores angiogénicos. O sea, podemos determinar en qué nivel están los angiogénicos, ¿no? Los que favorecen una adecuada placentación. Tiene un valor en la actualidad en la parte práctica, clínica. Interrogado. Entonces, existen proteínas relacionadas con la formación o crecimiento vascular, ¿no? Estos son los angiogénicos. Y otras con dicha angiogénesis. Y otras en contra de dicha angiogénesis, los antiangiogénicos. Las más estudiadas son entonces, de los angiogénicos, el factor de crecimiento placentario. Si yo puedo pedir al laboratorio y decir, solicitar el factor de crecimiento placentario, está en un nivel adecuado, bajo riesgo de preeclampsia. Entonces, ¿puedo predecir o no una preeclampsia? Claro, si este está en sus niveles normales, digo, este paciente no va a tener preeclampsia. Pero si está bajo, probablemente tenga preeclampsia. Los antiangiogénicos, la forma soluble del receptor 1 del factor de crecimiento. Igual, determino esto, si está elevado, está ganando el antiangiogénico. Entonces, probablemente sí tenga preeclampsia, ¿no? Y la proteína A plasmática asociada al embarazo. Estas son las más conocidas, ¿no? Bien, otro importante para predecir son los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Edad materna mayor a 35 años, nuliparidad, historia previa de preeclampsia, intervalo de embarazos entre 1 y 5 años, reproducción asistida, ¿no? Los FIP o las fertilizaciones in vitro, historia familiar de preeclampsia, la obesidad, raza y comorbilidades. ¿Qué complicaciones perinatales podemos tener a corto plazo y a largo plazo? A corto plazo, restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? En una preeclampsia, oligohidramios, muerte intrauterina, parto pretérmino, Apgar bajo. A largo plazo, parálisis cerebral infantil, inteligencia baja, trastornos auditivos visuales, diabetes mellitus, insuficiencia coronaria e hipertensión. Predicción del Colegio Americano de GOB del 2019. Dice, no, ningún screening, ningún examen. En base a la historia clínica, solamente dice el Colegio Americano de GOB. Pero la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, dice, para predecir tamizaje del primer trimestre entre las 11 y las 13 semanas, basado en 4 elementos. Esto es lo que actualmente se maneja para la predicción. Riesgo materno, presión arterial media, biomarcador y índice Doppler, ¿no? De la arteria uterina. Entonces hacemos sus factores de riesgo, determinamos, ¿no? A eso se refiere esto, riesgo materno, sus factores de riesgo. Pedimos el biomarcador y la ecografía Doppler en la arteria uterina en esta semana, 11 a 13 semanas. Y eso nos va a dar
la predicción de una preeclampsia. ¿Cuáles son los inconvenientes? Debe ser entre las 11 y las 14 semanas. No se ha probado utilidad luego de esta edad gestacional. Entonces muchas mamás no vienen pues justo a esta semana. En nuestro país se inicia de forma tardía los controles prenatales o algunas no vienen al control prenatal. Ni siquiera acuden a una atención hospitalaria. Esos son los inconvenientes de este. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Prevención. Ya hemos visto predicción, ¿no? Ahora, prevención. Decían, ay, tienes que comer poca sal, tienes que comer esto, etcétera, que nada tiene que ver. Miren, no, nada tiene que ver, por ejemplo, la dieta baja en sal. Nada tiene que ver. O tienes que reposar. Nada tiene que ver el reposo. Antioxidantes, nada. Heparina de bajo peso molecular, nada. Sí se ha demostrado el beneficio del calcio en pacientes con factores de riesgo y además baja ingesta de calcio. Solo en esos pacientes. Pero si las pacientes están con buenos niveles de calcio, el calcio no va a tener ningún efecto. Solamente en aquellas que tienen carencia de calcio. Y esto sí, ¿no? La aspirina. El ácido acetil salicílico a dosis bajas con screening positivo, 80 a 150 miligramos por día. Este sí está demostrado que si bien no va a curar, o sea, no va a evitar la preeclampsia, pero puede hacer que sea leve. Entonces, el calcio solo en pacientes con carencias de calcio va a ser beneficioso. Y la aspirina. No hay otra cosa. Eso, cortito.